Mi hermana me invitó a su baby shower solo para anunciar públicamente que mi difunto esposo es el padre de su bebé y exigir la mitad de mi herencia. Así que le mostré unos documentos que la hicieron palidecer. Ahora nuestros padres. La vida tiene una forma de cambiar en un instante. Un minuto tienes 32 años, estás felizmente casada y planeando tu futuro, al siguiente, eres una viuda eligiendo opciones de cremación porque el cuerpo de tu esposo estaba demasiado dañado para tener un ataúd abierto. Eso es lo que me pasó a mí, Karen, hace 6 meses. Mi esposo, James, murió en un accidente de coche que me dejó ahogándome en el duelo y luchando por encontrar mi lugar en esta nueva realidad. Las primeras semanas fueron una confusión de arreglos funerarios, llamadas telefónicas de consuelo y noches sin dormir. Si no hubiera sido por mis padres que intervinieron para encargarse de la mayoría de los detalles del funeral, no estoy segura de cómo lo habría logrado. Karen, cariño, hemos arreglado todo con la funeraria, había dicho mamá, con la voz más suave de lo que nunca la había oído. Tú solo concéntrate en ti misma ahora mismo. El grupo de apoyo para personas que perdieron a seres queridos se convirtió en mi salvavidas. Cada martes por la noche, me sentaba en círculo con otros que entendían el dolor hueco en mi pecho. Algunos días son más difíciles que otros, compartí durante una sesión, mi voz apenas un susurro. A veces me despierto y por una fracción de segundo, olvido que se ha ido. María, otra miembro del grupo que perdió a su esposo hace 2 años, se acercó y apretó mi mano. Eso es normal, cariño, dijo. El duelo viene en oleadas. A medida que pasaban los meses, comencé a ocuparme de asuntos prácticos. James me había dejado bien provista, nuestra casa en las afueras, un apartamento en el centro y una cuenta bancaria sustancial. Podría haber dejado mi trabajo en la firma de marketing, pero la idea de sentarme sola en nuestra casa vacía todo el día me ponía la piel de gallina. En lugar de eso, cambié a tiempo parcial, trabajando lo suficiente para mantener mi mente ocupada. El cambio más sorprendente llegó en mi relación con mis padres. Al crecer, siempre me había sentido como alguien secundario en comparación con mi hermana menor, Sara. Nunca se perdían sus recitales de danza o sus obras escolares, mientras que mis logros académicos apenas merecían una felicitación. Pero después de la muerte de James, algo cambió. Cuando me preguntaron si podía ayudarles económicamente con una transferencia mensual de $1,500, acepté sin dudarlo. Las cenas semanales en casa de mis padres se habían convertido en una rutina reconfortante. Mamá cocinaba su famoso estofado de carne, papá servía el vino y hablábamos de todo y de nada. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía toda su atención. Karen, cuéntanos más sobre ese nuevo proyecto en el que estás trabajando, decía papá, realmente interesado en mi trabajo por una vez. La campaña de marketing va bien, compartía yo, saboreando estos momentos de conexión. Mi jefe cree que podría traer varios clientes nuevos. Pero todo cambió la noche que Sara se unió a nosotros para cenar. Mi hermana menor entró, embarazada de 7 meses, su presencia inmediatamente dominando la habitación como siempre lo había hecho. Había estado viviendo en un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad, y no la había visto desde el funeral de James. Sara, cariño, siéntate aquí, se preocupó mamá, prácticamente apartándome para hacer sitio a su hija favorita. ¿Necesitas otra almohada? ¿Tienes los pies hinchados? Así de simple, volví a ser invisible. Fue como ver accionar un interruptor, de repente, toda su atención se centró como un láser en Sara y su embarazo. El dolor familiar de ser pasada por alto se instaló de nuevo en mi pecho, una vieja amiga que tontamente pensé que había dejado atrás. Entonces, ¿quién es el padre?, pregunté durante la cena, tratando de unirme a la conversación. ¿Le has contado sobre el bebé? El rostro de Sara se ensombreció. Eso es asunto mío, replicó bruscamente, empujando los guisantes en su plato. No necesito compartir cada detalle de mi vida personal. Mamá saltó en su defensa inmediatamente. Karen, no seas indiscreta. Tu hermana no tiene que explicarse ante nadie. No pude evitar notar cuán diferente era esta respuesta de cuando yo estaba pasando por tratamientos de fertilidad. En aquel entonces, no habían tenido ningún problema en exigir actualizaciones y ofrecer consejos no solicitados sobre mi vida personal. Pero, como planeas arreglártelas sola, presioné durante otra cena, viéndola servirse una segunda ración en su plato. Los bebés son caros. Sara hizo un gesto displicente con la mano,
esa familiar sonrisa burlona jugando en sus labios. No te preocupes por mi bebé. No necesitaremos nada de nadie. Lo tengo todo resuelto. Debería haber prestado más atención a esa sonrisa misteriosa, pero la había visto demasiadas veces antes. Sara siempre estaba tramando planes para hacerse rica rápidamente que nunca funcionaban, el negocio de batidos orgánicos que duró 2 semanas, la certificación de coaching de vida que nunca terminó, la inversión en criptomonedas que le hizo perder el alquiler de 3 meses. Confía en mí, dijo, acariciando su vientre con un aire de confianza que debería haber hecho sonar las alarmas. Esta vez, todo va a salir exactamente como está planeado. Papá le sonrió radiante como si acabara de anunciar una cura para el cáncer. Esa es mi chica. Siempre cayendo de pie. Tomé otro bocado de estofado, tratando de tragar el sentimiento familiar de ser la segunda mejor. Algunas cosas nunca cambian, pensé, viendo a mis padres pendientes de cada palabra de Sara. La llamada de Sara llegó un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio revisando informes de marketing cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Nuestras conversaciones solían ser breves e incómodas, pero algo me hizo contestar. Karen. Su voz tenía esa dulzura empalagosa que solo usaba cuando quería algo. Voy a tener mi baby shower el próximo fin de semana en casa de mamá y papá. Me encantaría que pudieras venir. La invitación me pilló desprevenida. La última conversación real que habíamos tenido fue en el funeral de James, e incluso entonces, parecía distraída e incómoda. ¿Estás segura?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Podía contar con los dedos de una mano las veces que Sara me había incluido voluntariamente en algo. Por supuesto, se rió, el sonido extrañamente forzado. Eres mi única hermana. No sería lo mismo sin ti. Además, tengo algo especial planeado. Algo en su tono hizo que se me encogiera el estómago, pero aparté la sensación. Allí estaré, prometí, ya enumerando mentalmente posibles ideas de regalos. ¿Quizás esta era su forma de intentar cerrar la brecha entre nosotras? El sábado siguiente, llegué a casa de mis padres llevando 2 paquetes cuidadosamente envueltos, un monitor de bebé de alta gama y una manta hecha a mano. A pesar de nuestras diferencias, este era mi futuro sobrino o sobrina. El lugar parecía haber sufrido una explosión de colores pastel, globos rosas y azules por todas partes, serpentinas colgando de cada superficie y un imponente pastel de pañales como centro de mesa. Típico de Sara convertir esto en un evento. Había invitado a lo que parecía medio pueblo. La tía Margaret estaba allí con sus hijas, las amigas del club de bridge de mamá ocupaban el sofá, y las antiguas compañeras de universidad de Sara se agrupaban alrededor de la ponchera, riéndose de algún recuerdo compartido. Hora de los juegos, anunció Sara, abriéndose paso entre la multitud con un vaporoso vestido premamá que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Estaba radiante, pero había algo depredador en su sonrisa que me inquietó. Sus ojos seguían encontrando los míos a través de la habitación, manteniendo mi mirada un instante de más. Jugamos a todos los juegos tradicionales de baby shower, medir la barriga de Sara con una cuerda, adivinar la fecha de nacimiento del bebé y ese horrible juego de la chocolatina derretida en un pañal. Gané el concurso de medir la barriga, lo que pareció irritar a Sara más de lo debido. Durante todo el tiempo, ella seguía lanzándome esas miradas extrañas, como si estuviera esperando algo. Después de abrir los regalos, con Sara maravillándose con cada body y artilugio para bebé con entusiasmo teatral, llegó a mis presentes. Sostuvo la manta, pasando los dedos por el intrincado patrón. Luego, hizo sonar su copa para llamar la atención. La habitación quedó en silencio, y mi corazón empezó a latir deprisa sin razón aparente. El aire se sintió repentinamente denso, difícil de respirar. Quiero agradecer a todos por venir hoy, comenzó, con una mano apoyada en su vientre hinchado. Pero hay algo más que necesito compartir. Creo que es hora de que todos sepan quién es el padre de mi bebé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Los ojos de Sara se clavaron en los míos, y en ese momento, lo supe. Lo supe antes de que las palabras salieran de su boca, pero eso no disminuyó el impacto. El padre, dijo, su voz resonando en la habitación repentinamente silenciosa, es James Wilson. El difunto esposo de Karen. El mundo se inclinó. A través del zumbido en mis oídos, podía oír jadeos y susurros de los invitados.
La mano de la tía Margaret voló a su boca. Las amigas de la universidad de Sarah se apiñaron más, susurrando frenéticamente. Pero lo que más me golpeó fue la falta de sorpresa en los rostros de mis padres. Lo habían sabido todo el tiempo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Sarah ya estaba hablando de nuevo, su voz rezumando satisfacción mientras se giraba para enfrentarme directamente. Como el bebé de James es su único heredero, tengo derecho a la mitad de todo lo que te dejó, Karen. La casa, el apartamento, el dinero. Mi hijo merece la herencia de su padre. La habitación daba vueltas. Me agarré al respaldo de una silla para estabilizarme. Pero entonces mamá y papá dieron un paso adelante, flanqueando a Sarah como guardaespaldas. Karen, dijo papá, usando su severo tono de negocios. Tienes que hacer lo correcto aquí. Tu sobrino merece el legado de su padre. Encontré mi voz, aunque salió como un susurro ronco. Estás mintiendo. Todos ustedes están mintiendo. James nunca. Ah, no. La sonrisa de Sarah se volvió cruel mientras sacaba su teléfono. ¿Entonces cómo explicas esto? Levantó la pantalla, y mi mundo se derrumbó de nuevo. Allí estaban, James y Sarah, abrazados, besándose en lo que parecía una habitación de hotel. Otra foto los mostraba cogidos de la mano en un restaurante que no reconocí. Él me amaba, declaró Sarah, su voz resonando en la silenciosa habitación. Estaba planeando dejarte por mí. Íbamos a decírselo a todos, pero entonces... Se le quebró la voz, las lágrimas corrían por su rostro. Entonces ocurrió el accidente, y todos nuestros planes. No podía respirar, no podía pensar. Mi cuerpo se movió en piloto automático, recogiendo mi bolso, empujando más allá de los invitados susurrantes, saliendo a trompicones hacia mi coche. Oí a mamá llamándome, pero ya estaba retrocediendo por la entrada. El camino a casa fue borroso. Mi mente seguía reproduciendo esas fotos, tratando de darles sentido. Las fotos del restaurante debieron ser tomadas durante esas cenas de negocios que él decía tener. ¿El hotel? Probablemente durante sus frecuentes viajes de trabajo. Mi teléfono empezó a vibrar tan pronto como entré por la puerta principal. Sarah estaba enviando mensajes, docenas de ellos, capturas de pantalla de conversaciones entre ella y James. Ya no la quiero. Hace mucho tiempo que no. Se lo diremos a todos después del divorcio. Eres la única con la que quiero estar. No puedo esperar para empezar nuestra vida juntos. Mensaje tras mensaje aparecía en mi pantalla, cada uno una nueva puñalada en mi corazón. Las marcas de tiempo mostraban conversaciones que se remontaban meses atrás. Mi esposo y mi hermana, tramando su futuro mientras yo me sometía a tratamientos de fertilidad, creyendo que yo era el problema en nuestro matrimonio. Pasé esa noche paseando por mi casa, tocando las cosas de James y preguntándome si todo sobre nuestra vida juntos había sido una mentira. La primera llamada de mis padres llegó a las 7 de la mañana en punto. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Karen, tienes que ser razonable con esto, empezó papá, sin siquiera saludar. Cuanto antes aceptes dividir la herencia, más fácil será esto para todos. La arrogancia casual en su voz hizo que me hirviera la sangre. ¿Más fácil para quién? ¿Para Sarah? ¿Para ustedes? Para todos nosotros, intervino mamá. Estaba en altavoz. No querrás que esto se ponga feo, querida. ¿Cuándo? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Cuándo supieron lo de ellos? Hubo una pausa, el tipo de vacilación que te dice todo lo que necesitas saber antes de que se pronuncie una palabra. Nosotros, lo sabíamos desde hace un tiempo, admitió finalmente mamá. James confió en nosotros, unos 6 meses antes antes del accidente. La cronología me golpeó como un golpe físico. 6 meses. Lo habían sabido durante 6 meses y aún así me dejaron llorar en sus hombros en su funeral, aún así aceptaron mi dinero cada mes sabiendo lo que él y Sarah habían hecho. Traidores, la palabra se sintió fría y final en mi lengua. Todos ustedes. Colgué y bloqueé sus números. Mi mano temblaba mientras abría mi aplicación bancaria, pero no dudé en cancelar la transferencia mensual a su cuenta. Que le pidan dinero a su preciosa Sarah. Pasaron 2 semanas en una neblina de llamadas perdidas y mensajes de texto ignorados.
Luego llegó el correo electrónico de Sara, me demandaría si no renunciaba voluntariamente a la mitad de todo. La palabra voluntariamente nunca había parecido tanto una maldición. No pude soportar responder, no pude soportar pensar en la traición de James, en cuánta gente debió saberlo, debió haberlos visto juntos mientras yo permanecía ajena. Los susurros en el trabajo se volvieron insoportables, miradas de lástima de algunos colegas, sonrisas mal disimuladas de otros. Tom, mi jefe y uno de los pocos amigos verdaderos que me quedaban, me llamó a su oficina después de que me derrumbara en medio de una reunión con un cliente. Tómate un tiempo libre, dijo amablemente. Pagado o no pagado, lo que te funcione. Tu trabajo estará aquí cuando estés lista para volver. Asentí agradecida y recogí mis cosas del escritorio ese mismo día. Las semanas siguientes se confundieron mientras me convertía en una ermitaña en mi propia casa. Me entregaban la compra, ignoraba el timbre cuando sonaba y pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de detectar las señales que debía haber pasado por alto. Cada recuerdo feliz ahora parecía una burla, cada momento de nuestro matrimonio manchado por el conocimiento de que él había estado viviendo una doble vida con mi propia hermana. La noticia llegó a través de Facebook. Sara había dado a luz a un niño. La foto la mostraba radiante en una cama de hospital, nuestros padres rondando orgullosamente sobre su nuevo nieto. El bebé estaba envuelto en la manta de color crema que yo había tejido para el baby shower, lo que se sintió como una puñalada deliberada. Cerré la aplicación antes de poder leer los comentarios, pero no antes de notar que lo había llamado James Jr. Una semana después, la citación judicial llegó en un grueso sobre Manila. Mis manos temblaban mientras lo abría, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Sara me demandaba por la mitad de todo lo que James me había dejado, reclamando el derecho de su hijo a la herencia de su padre. El lenguaje legal era frío y preciso, exponiendo sus demandas en crudo blanco y negro. Quería la casa, la mitad del dinero y la propiedad parcial del apartamento del centro. Pasé 3 días investigando abogados antes de decidirme por Richard Martínez, quien venía muy recomendado para manejar casos complejos de herencia. Señorita Wilson, dijo, hojeando los papeles en su escritorio, su expresión cuidadosamente neutral. Tengo que ser honesto con usted. Su hermana tiene pruebas convincentes de una relación a largo plazo con su difunto esposo, mensajes de texto, fotos, declaraciones de testigos, incluidos sus propios padres. Hizo una pausa, ajustándose sus gafas de montura metálica. En casos de herencia como este, la prueba de una relación íntima combinada con un hijo biológico, bueno, los tribunales tienden a ser comprensivos. Todavía estaba procesando esta devastadora noticia cuando mi teléfono sonó esa noche. Número desconocido. Hola. ¿Es usted Karen Wilson? Una voz de mujer, desconocida pero que de alguna manera tocó una fibra de reconocimiento. Algo en la cadencia, el tono, hizo que mi corazón diera un vuelco. Soy Elizabeth Parker. La madre de James. El mundo se inclinó. Me agarré a la encimera de la cocina para sostenerme. Eso es imposible, susurré. James era huérfano. Me dijo que sus padres murieron cuando él era joven. Creció en hogares de acogida. Otra de sus mentiras, me temo, su voz era amarga pero no cruel. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Hay cosas que necesita saber, cosas que podrían ayudarla. Acordamos reunirnos en un pequeño café del centro a la mañana siguiente. Terreno neutral. Llegué temprano, con el estómago hecho un nudo, pedí un café que no pude beber y casi se me cae la taza cuando ella entró. El parecido era asombroso. James tenía sus ojos, su sonrisa, incluso su forma de moverse. Se movía con la misma gracia fluida que siempre había admirado en él. Estuve en el funeral, dijo después de que nos instaláramos en un reservado de esquina, lejos de oídos curiosos. Última fila, vestido negro y velo. No pude decidirme a acercarme a ti entonces. James y yo no nos habíamos hablado en años. La recordé de repente, la figura solitaria que se había escabullido antes de que terminara el servicio. Había estado demasiado perdida en mi propio duelo para preguntarme quién era, pero ahora el recuerdo cristalizó con perfecta claridad, la elegante mujer de negro, apartada de los demás dolientes, su rostro oculto tras un velo oscuro. ¿Por qué se revela ahora?, pregunté, tratando de mantener la sospecha fuera de mi voz.
Después de todas las revelaciones recientes sobre James, me resultaba difícil confiar en algo o alguien conectado con él. Elizabeth buscó en su bolso y sacó un sobremanila, desgastado por los bordes como si lo hubiera llevado consigo durante mucho tiempo. Porque he oído lo que su hermana está reclamando. Y porque, a pesar de todo, no puedo permitir que otra mujer sufra por las mentiras de mi hijo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras deslizaba el sobre por la mesa. Con manos temblorosas, abrí el sobre que Elizabeth me había dado. Dentro había informes médicos del Hospital General de Boston, fechados hace 10 años, aproximadamente un año antes de que James y yo nos casáramos. Mis ojos escanearon el documento y sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Azoospermia completa. Permanentemente estéril. Sin posibilidad de concepción natural. Los términos clínicos saltaron a la vista, cada uno un nuevo golpe. James se hizo estas pruebas cuando tenía 25 años, explicó Elizabeth suavemente. Quedó devastado por los resultados. Fue una de las últimas cosas que discutimos antes de nuestro distanciamiento. No podía hablar. Todos esos años de tratamientos de fertilidad, las interminables citas médicas, las inyecciones hormonales, las lágrimas y la autoculpa, todo había sido una cruel farsa. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la audiencia. Sarah se sentó en la primera fila, acunando al bebé James Jr., mientras nuestros padres la flanqueaban protectoramente. Iba vestida perfectamente para el papel de casi viuda afligida, recatado vestido negro, maquillaje mínimo, expresión de dolor ensayada. Cuando subió al estrado, actuó magistralmente para la galería, con lágrimas brillando en sus ojos mientras describía su gran amor con James. Todo lo que quiero es lo que es justo para mi hijo, declaró, con la voz quebrada. Él merece el legado de su padre. Mi abogado, el señor Martínez, esperó hasta que ella terminó su actuación antes de hablar. Señoría, me gustaría presentar pruebas que demuestran que toda la reclamación de la señorita Thompson es fraudulenta. Se acercó al estrado con los informes del hospital. La jueza revisó los documentos, su expresión inalterable. El abogado de Sarah se levantó de un salto, objetando sobre la cadena de custodia y la autenticidad de los documentos. La compostura de Sarah se resquebrajó. Esos documentos son falsos, chilló, agarrando al bebé con más fuerza. Los falsificó para robar la herencia de mi bebé. Señoría, continuó el señor Martínez con calma, dados estos informes médicos que muestran que el señor Wilson era estéril, solicitamos una prueba de ADN para establecer la paternidad. La sonrisa de Sarah fue triunfante. Eso es imposible. James era huérfano y su cuerpo fue incinerado. No hay nadie con quien comparar. En realidad, dijo el señor Martínez, señalando hacia la sala, me gustaría presentar a Elizabeth Parker, la madre biológica de James Wilson. Elizabeth se puso de pie y un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso desde donde yo estaba sentada, pude ver cómo el rostro de Sarah se volvía ceniciento. Estoy dispuesta a someterme a una prueba de ADN, anunció Elizabeth claramente, para determinar si este niño es mi nieto. La jueza asintió. Se ordena la prueba de ADN. Nos reuniremos de nuevo cuando los resultados estén disponibles. Sarah se tambaleó ligeramente en su asiento, todo el color había desaparecido de su rostro. Nuestra madre se apresuró a apoyarla, lanzándome una mirada venenosa. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí esperanza. La sala del tribunal estaba en silencio mientras la jueza abría el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN. Sarah estaba sentada rígidamente en su silla, el bebé dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Los resultados muestran concluyentemente, anunció la jueza, su voz clara y firme, que no existe relación genética entre el menor y la señora Elizabeth Parker. Por lo tanto, se puede concluir que James Wilson no era el padre de este niño. Un jadeo colectivo llenó la sala. El rostro de Sarah se descompuso mientras comenzaba a sollozar, el rímel corriendo por sus mejillas. Señorita Thompson, la voz de la jueza se había vuelto severa, ¿le importaría explicar por qué perpetró este fraude ante el tribunal? Sarah abrazó al bebé con más fuerza, su voz apenas un susurro. Yo, estaba viendo a varios hombres en ese momento. Cuando James murió y fue incinerado, pensé, nadie lo sabría nunca. Él tenía dinero, y yo necesitaba. Así que intentó estafar a su propia hermana, la desaprobación de la jueza era palpable.
Usó a sus padres como cómplices involuntarios en este plan. Solo quería seguridad para mi bebé, gimoteó Sara, pero su actuación había perdido su poder. Incluso nuestros padres parecían atónitos, finalmente dándose cuenta del alcance de su engaño. El fallo de la jueza fue rápido e inequívoco. Este tribunal falla a favor de la demandada, Karen Wilson. Todas las reclamaciones sobre el patrimonio del señor Wilson por parte de Sarah Thompson son desestimadas con perjuicio. Señorita Thompson, tiene suerte de que la señora Wilson no haya presentado cargos criminales por intento de fraude. Fuera del juzgado, mis padres se me acercaron. Mamá lloraba, papá parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. Karen, cariño, mamá intentó tomar mi mano. No teníamos ni idea de que Sara estaba mintiendo. ¿Podemos arreglar esto? Hemos estado luchando desde que detuviste las transferencias mensuales. Levanté la mano. No. Simplemente no. Saqué mi teléfono, bloqueé sus números allí mismo y me alejé sin mirar atrás. Elizabeth esperaba junto a mi coche. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Me sorprendí a mí misma riendo. ¿Sabes qué? Creo que sí lo estoy. O lo estaré. Respiré hondo. He estado pensando, ese apartamento en el centro que James me dejó, nunca me gustó mucho. Demasiados recuerdos. Pero quizás te gustaría a ti. Sus ojos se abrieron como platos. Karen, no. No podría de ninguna manera. Por favor, insistí. Me devolviste la vida con esos informes médicos. Déjame darte algo a cambio. Cuando le entregué las llaves una semana después, rompió a llorar. Nunca pensé que tendría una hija, susurró mientras me abrazaba. Eso fue hace 3 meses. Mi familia todavía intenta contactarme a través de amigos comunes y parientes lejanos, bate cortado esos lazos también. Sara envió una carta afirmando que ha cambiado, que lo siente, que necesita ayuda con el bebé. La tiré sin abrir. En cambio, tengo cenas semanales con Elizabeth. Nos estamos conociendo, compartiendo historias sobre James, las buenas y las malas. Me está ayudando a ver que, aunque él no era el hombre que yo pensaba, eso no invalida todos los momentos felices que compartimos. Ayer, finalmente guardé las cosas restantes de James. Elizabeth me ayudó a donar algunas a la caridad y a guardar otras en el ático. Mientras trabajábamos, me contó historias sobre James de niño, antes de que empezaran las mentiras. Ayudó, de alguna manera, saber que esa versión de él existió. Todavía no estoy lista para tener citas, pero he empezado a vivir de nuevo. Volví a trabajar a tiempo completo, me uní a un club de senderismo y estoy planeando mis primeras vacaciones en solitario. A veces, cuando me miro al espejo, apenas reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. La vida tiene una forma de sorprenderte. Perdí la familia en la que nací, pero gané una nueva que nunca esperé. No es la vida que planeé, pero quizás es la vida que estaba destinada a tener desde el principio.